da la bienvenida a este primer conversatorio virtual de 2021 titulado La urbanización de la ciudad intermedia de Barrancabermeja y la incidencia de la industria petroquímica entre 1951 y 2002. Me permito informarle a todos los asistentes que este conversatorio está siendo grabado. En la tarde de hoy, entonces, nos acompaña como panelista invitado el investigador Giovanni Andrés Rueda Guzmán. Él es arquitecto y magíster en estudios urbanos regionales de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Giovanni es miembro de la asociación y recientemente obtuvo la distinción laureada por su tesis de maestría. La mayor parte de la experiencia laboral que ha tenido Giovanni ha sido en la Secretaría de Planeación Municipal de Marinilla, Antioquia, donde trabajó en la regulación a escala municipal del crecimiento físico-espacial de la ciudad. Su mayor interés como investigador es la comprensión crítica de fenómenos que tengan que ver con la regulación de la producción de espacio por parte del Estado en las ciudades latinoamericanas. Como moderadora de este espacio nos acompaña hoy Angélica Camargo, arquitecta y magíster en gestión urbana de la Universidad Piloto de Colombia, especialista en planificación y administración del desarrollo regional de la Universidad de los Andes y doctora en estudios sociales de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente, profesora en la Universidad del Rosario y en la Universidad Externado de Colombia. Además, consultora en la Universidad Sergio Arboleda y miembro del Consejo Directivo de la ASIUR. Ella ha realizado varios proyectos de investigación en red internacional y publicaciones académicas en temas de ordenamiento territorial, procesos socioespaciales, planificación del territorio, informalidad urbana, política de vivienda y desigualdad territorial. Ha sido profesora e investigadora en temas de gestión urbana y planificación territorial en las universidades Piloto de Colombia, en la Universidad de los Andes, Universidad del Rosario, Universidad Externado de Colombia y Sergio Arboleda. Ha participado en proyectos de consultoría sobre diseño de observatorios urbanos, ordenamiento territorial e informalidad urbana. Fue directora de la maestría en gestión urbana de la Universidad Piloto, jefe de alianzas y sector externo del CIDER de la Universidad de los Andes y presidente de la Asociación Colombiana de Investigadores Urbanos Regionales. En este momento le cedo entonces la palabra a la profesora Angélica, quien a partir de este momento se encargará de moderar este espacio. A todos les doy nuevamente la bienvenida y les recuerdo, por favor, continuar con sus micrófonos silenciados hasta el momento en que la profesora Angélica nos lo indique. Muchas gracias, Sandra. ¿Me escuchan bien? Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio tan importante para nuestra asociación. Es nuestro primer conversatorio virtual. Esperamos de muchos conversatorios en este año. Ojalá algunos de ellos los podamos hacer de manera presencial o de manera, digamos, mixta. Pero pues es un espacio que se ha constituido en un intercambio con nuestros investigadores donde se pueden presentar sus reflexiones y sus indagaciones y creo que eso nos ayuda a construir comunidad científica, que es por no decir, nuestra misión principal. Entonces, les damos la bienvenida a este conversatorio. Esperamos que sea muy, muy provechosa la discusión y la conversación que tengamos junto con Giovanni Andrés. Entonces, como nos contaba ahorita Sandra, Giovanni nos va a hacer una presentación titulada La urbanización de la ciudad intermedia de Barrancabermeja y la incidencia de la industria petroquímica entre 1951 y 2002. Esta fue su trabajo de maestría en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, su maestría en estudios urbanos y regionales, y pues fue un trabajo laureado por el comité. Entonces,
La metodología pues, que usamos en estos conversatorios es que Giovanni Andrés nos va a presentar su trabajo en más o menos 20, máximo 30 minutos. Al finalizar, pues yo haré tal vez alguna pequeño comentario o una pregunta, pero simplemente para abrir la conversación con ustedes, que es lo que nos interesa. Luego pueden hacer sus preguntas si quieren hacerlo por el chat. Yo voy a estar pendiente. Si les surgen preguntas, digamos, a lo largo de la presentación, pueden hacerlas por el chat. Sin embargo, si quieren al final hacer una pregunta con micrófono y cámara abierta, también lo van a poder hacer. El objetivo es que tengamos una conversación nutrida, que ese es el propósito de este espacio. Entonces, pues sin más, le doy la palabra a Giovanni y muchas gracias por compartir tus reflexiones y tu investigación en este espacio. Y pues bueno, gracias. Buenas tardes. Gracias, profe, a usted y a la asociación pues, por este espacio de reflexión y a las personas pues, que asisten al espacio como tal, las presentes. Bueno, voy a hacer la presentación. Mientras tanto, voy a ir como conversando acerca del proyecto como tal. La idea no es hacer una presentación como se la hice a los jurados, sino una presentación más amena, ¿no? Pues menos dictada, un poco más didáctica tal vez. Por favor, me confirman si ven la presentación. Sí, estamos viendo ya tu pantalla. Yo. Ahora no me abre esta cosa. Ok, ya parece que tuve un inconveniente. ¿Confirman, por favor? Sí, perfecto. Ya tu pantalla. Ok. Bueno, el trabajo fue la tesis para la maestría, estudios regionales. La directora de la tesis fue la profesora Ángela Alzate Navarro. La urbanización de la ciudad intermedia de Barranca Bermeja y la incidencia de la industria petroquímica entre 1951 y 2002. Marco teórico que usé, pues me paré dentro del paradigma de la producción social del espacio. Conceptos de PROE, dentro de esa producción del espacio, la regulación del Estado, y dentro de esa regulación del Estado, pues la regulación urbana del Estado desarrollista. El profesor Ángel Alzate desarrolló unas variables que yo tomé algunas, que fue la vivienda social, la vivienda urbana y la infraestructura urbana. Dentro de la infraestructura urbana están las vías urbanas del acueducto de la alcantarilla. Por otro lado, unas dimensiones, unos conceptos político-económicos, que son el liberalismo, el modelo keynesiano y el neoliberalismo, que en Latinoamérica son el Estado desarrollista y el Estado neoliberal. Bueno, Barranca Bermeja se localiza en el departamento de Santander. Es como la ciudad es una ciudad que está entre Antioquia y Santander, el cual pasa el río Magdalena, la capital
del Magdalena Medio. Bueno, Barranca Bermeja, ese es como el tiempo de Barranca Bermeja. Los trabajos empiezan, los trabajos de la refinería de Barranca Bermeja, los trabajos referentes a la explotación de hidrocarburos en Barranca Bermeja empiezan en 1919. Vemos que el tiempo se dilata mucho, pero yo tomo 1919 como el momento en que empiezan a demandar trabajadores, mano de obra. Antes es un corregimiento del municipio de San Vicente de Chucurí, es el puerto del estado departamental de Santander, y es un poblado con 20 o 30 casas separadas a la orilla del río, es decir, uno de los cuantos caseríos que están a la orilla del río Magdalena. Entre 1919 y el 2002 hay un proceso de urbanización influenciado por la explotación petrolera, es decir, la ciudad crece, pero dentro de este periodo, para mí, hay dos momentos importantes. Uno es cuando está administrada la refinería por la empresa privada Troco y otra por Ecopetrol. Desde 1919 hasta 1951 es administrada por la Troco, la Tropical Oil Company, y posteriormente empresas colombianas petroleras. Bueno, empiezan entonces desde 1919. En 1951 entonces el Estado colombiano asume una conducta conservacionista propia del modelo ICI y asume entonces reversar la concesión de mares y posteriormente crear la empresa colombiana de petróleos y nace la Ecopetrol y empieza a operar entonces desde 1958. Entonces, el proceso de urbanización ya está influenciado por la explotación petrolera, pero acá la pregunta empieza a ser un poco entre las diferencias o las características propias de que esas explotaciones las administra una empresa privada o una empresa pública. La pregunta general es de qué manera la industria petroquímica ha incidido en la producción del espacio urbano de la ciudad intermedia de Barranca Bermeja entre 1951 y 2002. Las preguntas específicas es cuál es el papel que desempeñó el Estado multiescalar en la regulación urbana para producir vivienda social e infraestructura urbana en ese periodo de tiempo. ¿Cómo fue el modelo de gestión de los principales actores que se identificaron? ¿Y cuáles son esas implicaciones de esas modificaciones expansivas de los actores identificados en el modelo urbano de Barranca Bermeja? Uso dos metodologías: la revisión documental, de la valorización, uso, pues acudo al Centro Documental Municipal, del Instituto de Crédito Territorial, acudo al Archivo General de la Nación, y de ISPOPAL y el IFI a unos documentos emitidos por esas mismas instituciones que están en la Biblioteca Satélite de Economía de la Universidad de Los Ángeles. Por otro lado, en análisis cartográfico, están acompañadas de salidas de campo, por unas aerofotografías y unos ortofotos que son suministradas por el IGAC, un trabajo de grado del señor Serrano, Javier Serrano, que es el curador de Barranca Bermeja en este momento. Hace dos tesis. La tesis más importante para mi trabajo es en 2021, perdón, en 2001, publicada en 2001, una tesis de la Universidad Nacional, y entrevistas focalizadas. Entonces, Barranca Bermeja aparece en el mapa nacional, en la conquista y en la colonia. En la conquista, la discusión de los alojamientos de Quesada se encuentra cuando entra por el Magdalena. Luego pasa, digamos, como se puede identificar una fecha que está bajando por la región del Carario Pon y llega pues a la Sabana Cundiboyacense, Segunda Sogamoso, Bogotá. Sin embargo, eso es de una conquista, pero en la colonia es al contrario, no salen por esa región que es donde se localiza el municipio de Barranca Bermeja, sino que se hacen dos rutas, una por Honda y la otra por norte de Santander, siguiendo la ruta de Montaña, perdón, de Tunja, Sogamoso, San Gil, Vélez. De esa manera, Barranca Bermeja queda como estancada en el tiempo hasta que empieza la explotación de hidrocarburos en 1938, como se ilustra. Ya no son una veintena de casas, sino ya aparecen un par de manzanas, unas 12 manzanas,
y ya aparece la refinería en el 38. Del 38 al 50 aparecen dos barrios que son muy importantes, que son el barrio Colombia y el barrio Buenos Aires. Estos dos barrios son gestionados por empresas privadas, asociaciones privadas, dueños de los terrenos, que solo hacen una cesión, que es la cesión de espacio público. Es lo único que hacen. No hay cesión de productos, no hay cesión de alcantarillado, ni vías urbanas, ni construcción. Simplemente se parcelan los lotes y se venden. Y se hace la cesión de espacio público en vías y de los lugares donde se va a construir a futuro, y simplemente se le concede al Consejo Municipal. Entonces, ya este proceso, que está en 1901, 1919, 1951, aparece entonces entre 1951, que fue la nacionalización, hasta el 2002, que fue cuando se expide el primer pozo en Barranca Bermeja. En este periodo de tiempo se lo dividió que es entre 1951 y 1989, cuando se establece la reforma urbana, es donde yo considero ahí está la aplicación del modelo ICI en Barranca Bermeja, con tres subsectores o tres variables, que es el desarrollo agrícola, el desarrollo del sector industrial petroquímico y la política de vivienda urbana. Y posteriormente, pues, de 1989 al 2002, está la reestructuración del modelo o el giro hacia el neoliberalismo. Eso es básicamente como se divide ese periodo de tiempo. Rápidamente, bueno, está la política del modelo ICI, que es de industrialización por sustitución y importación, que básicamente en 1949 y 1951, yo me baso en el diagnóstico y las recomendaciones que hace CARRE en estos tres sectores: desarrollo agrario, desarrollo industrial, la política urbana. De manera general, dice la industria, el sector agrario se debe potenciar mediante la producción interna de fertilizantes y abonos. Por otro lado, dice que el desarrollo industrial debe ser la flecha para poder industrializar el país, y que esa industria debe estar localizada en zonas urbanas para que así la población rural se asiente en zonas urbanas, porque en zonas urbanas es donde se puede dar garantía de los servicios que demanda la población, que en este momento era muy pobre. Y por otro lado, la política urbana son unas recomendaciones sobre el ICT. El Instituto de Crédito Territorial había nacido en 1940 para hacer vivienda rural, no para hacer vivienda urbana. Entonces recomendaba un departamento que produjera vivienda urbana solamente. De esa manera, pues en 1951, esa estrategia empieza a aplicar, empiezan a sentarse en industrias y zonas urbanas. Y acá hay como, digámoslo, como un movimiento, ¿no? En 1938, en el censo nacional, pues el Departamento de Estadística del país dice que el 70% de la población de Colombia está en la zona rural. En 1951, de los 11 millones de personas que están en el país, 600 habitantes apenas están en Bogotá. Es decir, todavía es una población rural, pues un país rural. Pero ya en 1966, 1964, perdón, después de que ya empezaba a operar, digamos, esta política de industrialización de zonas urbanas, ya el 52% de la población estaba asentada en la zona urbana. En este momento, en 1966, Bogotá tiene un problema, o las mayores áreas urbanas, las mayores ciudades, metrópolis urbanas que hay en el país, Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, en alguna medida, solicitan de nuevo a CARRE un estudio en 1964, donde dice que el problema de Bogotá, el problema de crecimiento informal en Bogotá, no es propio de Bogotá, sino que es propio de todas las áreas urbanas o las metrópolis. De esa manera se concluye que la incidencia del sector industrial en relación con el desarrollo urbano de las ciudades
es mediante la densidad o el crecimiento, la densidad o el crecimiento poblacional de estas zonas urbanas atraídas por la oferta de vivienda obrera. Sin embargo, este fenómeno no se da solamente en Bogotá, Medellín, Cali, sino que también aparece el fenómeno en Barranca Bermeja, ¿cierto? Entre 1938 y 1964, Bogotá creció poblacionalmente un 377%, y en el mismo periodo de tiempo Barranca Bermeja creció poblacionalmente un 540%, es decir, hubo más porcentaje de crecimiento poblacional en Barranca Bermeja que en Bogotá, en el periodo industrial. Bueno, los actores que se identifican en esa producción de espacio, pues ya había un crecimiento poblacional, entonces, digámoslo, ese modelo de desarrollo, pues ese modelo desarrollista tenía unos actores que producían vivienda, los que identifiqué fueron el Instituto de Crédito Territorial ICT, ISCOPAL, Instituto de Fomento Municipal, Valorización Municipal y Ecopetrol y Valorización Municipal. Entonces, esta industria petroquímica en la producción de viviendas social y infraestructura urbana en la ciudad de Barranca Bermeja, pues este modelo de desarrollista se puede ver perfectamente representado en la gestión que hace el Instituto de Fomento Industrial, que es el IFI. El IFI es quien gestiona, el que analiza el mercado, el que promueve la creación de industria terciaria y de bienes para aceptarlo en la zona sur. Entonces, Barranca Bermeja iba a ser pues, una decisión centralista, se iba a enfocar en el desarrollo de la industria petroquímica. Y allí se iban a hacer, digamos, dos proyectos. Por un lado estaba la creación de fertilizantes Ferticol, por otro lado la modernización de la refinería de Ecopetrol. Entonces Ferticol tenía dos propietarios importantes, que era la Caja Agraria, que era quien aseguraba la compra, y Ecopetrol, quien era el que proporcionaba el gas natural, que es el recurso natural, pues el recurso más importante para poder hacer fertilizantes. Por otro lado estaba Ecopetrol. Ecopetrol iba a tener dos formas de producir espacio. Por un lado, el desarrollo industrial mediante el plan quinquenal, que iban a modernizar la refinería. Esto implicaba unas construcciones dentro de la refinería y la consolidación con el represamiento de la Ciénaga Miramar y la construcción del batallón antiaéreo. Y por otro lado, el desarrollo urbano de la ciudad. Cuando en 1951 llega el Ecopetrol, pues llega, no se crea Ecopetrol. En 1953, Ecopetrol va a tener un plan piloto en el que se hace un listado de intervenciones que se deben hacer. Estas intervenciones no las hace el municipio, sino que las hace Ecopetrol, pero las financia mediante las regalías que le pagar Ecopetrol al municipio. De manera que en 1966 el municipio ya estaba endeudado con Ecopetrol por la ejecución del plan en más de 20 millones de pesos. Eso era mucho dinero. Es decir, esos 20 millones de pesos eran 34 millones de pesos. Esos 34 millones de pesos están comprometiendo las regalías futuras de 20 años. O sea, Barranca Bermeja en 1966 no tenía, digamos, un futuro o un desarrollo urbano, pues bueno. Acá en esta imagen pues, se logra ver entonces en el polígono azul se logra ver fertilizantes Ferticol. Está el eje de la línea férrea, que va a ser muy importante, va a dividir la ciudad formal de la ciudad formal. Del lado oriental va a estar la ciudad informal, del lado occidental la ciudad formal, y se ve la estación en líneas rojas, se ve la estación del metro. Esta foto es de 1964, se puede ver ya el emplazamiento en la zona oriental de la industria de fertilizantes Ferticol y un entramado que iba a ser un loteo informal que posteriormente se iba a consolidar. Bueno, el crecimiento en la ciudad, esto se puede resumir de la siguiente manera. Entre 1900, pues primero se consolida la parte
occidental de la ciudad, entre 1950, antes de los 50, entre 1960, el 70 y posteriormente se empieza a construir la parte sur de la ciudad. No es continuo porque Castillo, que es una influencia grande, la cual no se puede construir vivienda por sus áreas de influencia humedales. Bueno, el ICT participa de manera activa en la gestión de vivienda. Hace dos proyectos, pues yo registro dos proyectos, hace muchos más barrios, pero yo registro dos, para mí son importantes. Uno es el barrio El Cerro, en el cual el ICT, mediante otro privado que aporta el predio, hace toda la gestión de estudios técnicos, construye la vivienda, aporta el crédito y además construye la alcantarillado de la ciudad. Y por otro lado está el barrio El Parnaso, que es un barrio obrero gestionado por Calpetrol, que es el que le da el crédito a los trabajadores de la uso, el ICT, que es el que construye, y Ecopetrol aporta el predio, o pues aporta el predio. Por otro lado está la gestión del acueducto de alcantarillado. Antes de 1950 se hacen transferencias nacionales para hacer algunos ajustes, algunas reparaciones menores al acueducto de alcantarillado de la población de Barranca Bermeja. Y pues digamos, el ICT, el Instituto Territorial, también hace algunos aportes a la construcción del acueducto del alcantarillado, haciendo suelo nuevo para vivienda formal, valorización también lo hace, pero lo más importante es el ISPOPAL en 1962, hace un empréstito con un banco europeo, el Banco Interamericano de Fomento y Reconstrucción, donde hace un préstamo y financia el 75% del acueducto de alcantarillado, aproximadamente 6 ciudades colombianas dentro de las que estaba Barranca Bermeja, y se hace el nuevo acueducto que toma las aguas ya no en un caño que había, en un caño pues que ya está contaminado, sino que la hace en la Ciénaga San Silvestre. Y valorización, como se puede ver, todos los tipos de intervenciones en la imagen están solamente al costado izquierdo o al costado occidental de la línea férrea, que es donde está toda la vivienda formal. Toda la parte que está construida al oriente, todos los barrios son informales y no tenían capacidad de pago para hacer la contribución de la valorización. Bueno, ya digamos que estos actores produjeron hasta 1989 producieron espacios, y en los 80 pues hay una desaceleración en el crecimiento económico y se empieza a cuestionar el modelo, en 1900 se empieza a haber una reestructuración y hay una municipalización del desarrollo en Colombia, ¿cierto? Que por un lado está la descentralización, en el cual se delega ya el desarrollo municipal, el desarrollo urbano a los municipios, y por otro lado está la reforma urbana, que está con la ley novena, la reafirmación de la ley novena en la Constitución del 91, la ley 388 del 97, ya materializada la forma con los planes de ordenamiento territorial que van a ser expedidos por las entidades municipales. De manera que acá están los cuatro autores, pues, los cuatro directamente más responsables. Por un lado se liquida el IFI en los 90, ya no estaba el país dándole en función del fomento industrial, sino que por el contrario, en 2003 se liquida completamente y es reemplazado por Bancoltex o Export, porque eran instituciones que estaban fomentando el desarrollo, pero en función de la exportación. Por otro lado está la liquidación del ISPOPAL, porque finalmente con el estatuto de descentralización ya el acueducto municipal y el alcantarillado de los municipios no iba a ser desarrollado por institutos a escala nacional, sino por entidades a escala municipal. Lo mismo pasa con el INPI, con el Instituto de Crédito Territorial, que va a ser sustituido por el EDUO, donde aparece acá, digamos, no la contradicción, sino la mayor diferencia es que EDUO se dedica solamente a producir vivienda, pero no produce suelo urbano. Es decir, EDUA
construye viviendas en suelos que ya están urbanizados, en lotes que ya están dentro del perímetro urbano. El ICT era la que producía viviendas, pero también hacía redes de alcantarillado acueducto. Y la decadencia de valorización, que pasa lo mismo, cae valorización y se empieza a producir ya vías, acueducto alcantarillado ya con otro modelo, que va a ser con planes parciales y macroproyectos. Hasta ahí llegó, hasta la expedición de los planes de ordenamiento territorial, que son las que reglamentan estos instrumentos. En conclusión, y ya para terminar, bueno, todo esto, toda esa carrera, esos modelos de gestión, esos actores que se identificaron y esa relación con la industria me va a traducir en un modelo que yo lo represento acá. Básicamente ahí. En la parte superior, en 1960, se consolidan 2 polígonos industriales en la zona norte que me van a confinar o no me van a permitir el crecimiento de las zonas urbanas de Barranca Bermeja hacia el norte. ¿Por qué? Porque la refinería de Ecopetrol al lado izquierdo y el polígono de Ferticol no van a permitir que la ciudad crezca hacia arriba. Entonces, entre 1938 y 1960, del lado verde, del lado derecho, del lado izquierdo, es decir, de la zona occidental, se termina de consolidar, que son una vivienda formal, producida por el ICT, por Cavipetrol, por valorización, y va a empezar a darle, digamos que da el salto hacia el sur, después del humedal del Castillo, y sigue produciendo entre 1960 y 1983 vivienda formal. Por otro lado, después de que se consolida esa zona occidental, hay una vivienda formal que se produce al otro lado de la línea férrea, al lado oriental, que va a ser principalmente una vivienda informal. Es decir, desde 1960 hasta el 83 se termina de consolidar todo este bloque que es de vivienda informal del lado oriente, y en el tercer paso, que es de 1970 hasta el 83, da el salto, lo mismo, no se puede continuar, entonces da el salto al otro lado de la colina y empieza a producir desde el 70 hasta el 83 el otro tramo o el otro bloque de vivienda informal. Sin embargo, en el 83 la vivienda formal deja de producirse por todo este cambio, que les había comentado, del ICT, de la liquidación de valorización, y simplemente se deja de construir nuevo suelo urbanizado. En el 90 ya no se produce nuevo suelo. Y por el contrario, desde el 2000 hacia adelante, ese suelo informal de esta zona 3, y pues si tenía que seguir creciendo, va a empezar a crecer ya al otro lado del polígono de Ferticol, al lado norte de la ciudad. Desde 2000 hacia adelante, en este momento, en 2021, el municipio de Barranca Bermeja tiene un gran problema, porque toda la zona norte, casi hasta la nueva planta del acueducto, está, digámoslo así, invadido por vivienda informal, o invadido está. Entonces ese espacio se ha producido vivienda informal. Y la vivienda formal no se ha hecho, o el nuevo suelo para construir vivienda formal no se ha hecho. Entonces, ¿qué queda por decir? ¿Qué en temas generales, pues, ¿qué podríamos concluir? Entonces, los polígonos industriales funcionaron como un contenedor para poder crecer hacia el norte, para evitar que sea hacia el norte, perdón. La nueva planta lleva el servicio a la zona oriental informal, estaba antes en Caño Cardales y posteriormente se pasa al lado oriental, a la Ciénaga, donde está el círculo más grande con un punto negro, y empieza a abastecer ya toda esta zona pues, con crecimiento informal. El ICT y valorización desarrollan zonas suroriental formal. ¿Qué queda? Bueno, falta en un futuro hacer una revisión de la producción de espacio urbano por parte del Estado en el periodo neoliberal y sus implicaciones en el modelo urbano de la ciudad de Barranca Bermeja. Eso es lo que finalmente hace falta, ¿cierto? Y es donde esta tesis encuentra pertinencia.
No siendo más, muchas gracias. Muchas gracias, Giovanni. Bueno, pues muy interesante tu trabajo. Creo que el trabajo se enmarca, digamos, en una línea de investigación que a mí me parece que ha tomado mucha fuerza en los últimos años, sobre todo en lo que tiene que ver con el componente, digamos, teórico de la investigación urbana, y es establecer relaciones entre los modelos de Estado, o los modelos, incluso los modelos económicos, y la producción del espacio. ¿Mm? Pero, digamos, un aporte muy interesante de tu trabajo, pues es que buena parte de la producción reciente, digamos, en esa línea, ha estado orientada a comprender, digamos, todos los efectos que ha tenido las reformas neoliberales, el Estado neoliberal, la ciudad neoliberal y los efectos que ha tenido en la desigualdad, en la producción del espacio y demás. Pero sabemos, es decir, o lo hemos estudiado tal vez menos, otros modelos de Estado, incluso como referente para poder analizar los efectos que tiene el Estado neoliberal o el modelo neoliberal de Estado. Entonces yo te quisiera hacer como dos preguntas, digamos, o hacerte así, dos cuestiones. Uno es, yo te quisiera devolver un poquito a la teoría porque tú partes de un marco teórico muy interesante y muy potente, que es el marco de la producción del espacio de Henri Lefebvre, de todas las implicaciones que tiene y que es muy adecuado para estudiar lo que estás haciendo, pues para estudiar el caso de una ciudad como Barranca Bermeja. Pero en ese sentido quisiera preguntarte es decir, en estas investigaciones del modelo neoliberal nos ha quedado muy claro, pues digamos, los trabajos de Emilio Pradilla o pues de otros investigadores latinoamericanos de la red de teoría urbana, una ciudad fragmentada, desigual, segregada, digamos, más o menos podamos dibujar unos efectos de la ciudad neoliberal o del Estado neoliberal en la producción del espacio urbano. Pero ¿cómo podrías tú abstraer un poquito desde el caso de Barranca y el que conociste? ¿Cuál sería, digamos, el espacio que produce el modelo de Estado desarrollista que analizaste? Digamos, ¿qué crees? ¿Cómo podríamos pasar un poquito de lo específico de Barranca Bermeja tal vez al modelo urbano? No sé si de las ciudades intermedias, pero de las ciudades industriales o de las ciudades petroleras o de las ciudades, digamos, ¿sí? Asociadas claramente a un modelo extractivo también, ¿no? Es digamos, en este caso particular, no solamente el modelo de Estado de desarrollo, sino un modelo económico también extractivo. Eso por una parte, y digamos un poco sobre la especificidad del espacio que produce el modelo desarrollista que analizas, el modelo de Estado desarrollista que analizas en tu tesis. Pero no me puedo quedar sin pensar un poquito. Yo sé que tu trabajo, desde que vi la primera parte de tu investigación o la introducción de tesis, tú marcas ahí tu horizonte temporal en el inicio del plan de ordenamiento territorial, que definitivamente cambia la forma de regulación del espacio urbano, pero lo pones ahí como es que ahí es como el hito o donde comienza a ejercerse en lo urbano el Estado neoliberal. Pero pues es interesante pensar, pues, porque de todas maneras llegamos al plan de ordenamiento territorial, tú lo mencionas a partir de o ese giro que tú identificas a partir de dos procesos que son, de un lado, el proceso de descentralización y de otro lado, el proceso de reforma urbana, que en ambos casos son reacciones al mismo modelo desarrollista que venía, es decir, a los efectos que tuvo en la ciudad y en la desigualdad y en la sociedad
el modelo desarrollista. Entonces, lo que quisiera preguntarte un poco más, tú lo dices al final, ahora falta mirar qué pasa con el modelo neoliberal, pero sí quisiera pedirte o preguntarte si tienes algunas hipótesis, por ejemplo, de la incidencia que tiene Ecopetrol en estos nuevos procesos, digamos, muy en tu enfoque de mirar ciertas instituciones, empresas en las decisiones de ordenamiento, en las decisiones de producción del espacio. Yo supongo que cambia el papel, porque el marco regulatorio es distinto, pero ¿cuál es el papel de Ecopetrol o de otras entidades, incluso de la nación? ¿Qué crees tú que puede incidir en esta, ya en la nueva fase? Ya sabemos que tu investigación no profundizó en eso, pero a lo mejor de tu trabajo sí te quedan, sí podrías construir algunas hipótesis sobre cómo estas instituciones u otras, pero una que sigue, por ejemplo, como el caso de Ecopetrol, que permanece ahí, que permanece su presencia, que permanecen sus intereses, qué papel puede jugar ahora que no puede tan claramente como invertir, hacer vivienda obrera en un contexto distinto y en un contexto regulador diferente. O incluso la nación o otras entidades de tipo pues local, municipal. ¿Cuál es el papel en esa misma línea tuya de la producción de espacio? Entonces, eso es un poco el comentario que yo tengo. Insisto, que me parece pues muy interesante la aproximación y más en esta línea que creo que es importante de analizar los modelos de Estado, los modelos económicos y la producción del espacio urbano. Entonces, pues nada, los invito también a hacer sus preguntas por el chat. Aquí ya pues este sistema nos permite levantar la mano. Yo estoy pendiente del chat que hasta este momento no he recibido. Si quieren también hacer la pregunta, alguna pregunta con micrófono abierto, bienvenidos. Pues yo no sé si quieres, Giovanni, un comentario y mientras vamos recogiendo preguntas. Sí, yo creo que es mejor ir respondiendo porque están muy difíciles las preguntas. Listos. Bueno, yo más o menos como para redondear sobre las preguntas más fáciles de decir, yo entiendo, pues bueno, es como pensar en el modelo de ciudad que produce el modelo desarrollista, ¿cierto? Esa es como la primera pregunta que me haces. Y la segunda, entiendo, es bueno, ya en este periodo neoliberal, después de, pues con la nueva normatividad, después de la reforma urbana, con el periodo de cómo se ve un poco la influencia de estos actores nacionales en la producción de espacio, o no en la producción de espacio, en el ordenamiento territorial, ¿cierto? Exactamente. Yo entendí esas dos, ¿cierto? Sí, sí, exactamente. A mí me parecen muy pertinentes, profe, porque bueno, finalmente eso es lo que hacemos nosotros los investigadores. Nosotros los investigadores no creo que estemos en función de decir la verdad, simplemente en saber formular una pregunta, no en saber formular una respuesta, sino ahondar un poco por los lados para estar insinuando la pregunta. Y la pregunta con esta tesis es, ¿qué pasa con la ciudad neoliberal? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el resultado? ¿Cómo la podemos comparar? La única forma en que podemos compararla es si la contrastamos tal vez con la ciudad producida en el periodo desarrollista. Entonces, bueno, el modelo que produce el modelo desarrollista, yo lo asocio mucho, pues en este caso en una ciudad industrial, una ciudad intermedia, relativamente pequeña, con 200 millones de habitantes en este momento, un poco más, un poco menos. Yo creo que es una ciudad continua la que se produce en este modelo desarrollista. Es una ciudad construida desde el borde, ¿cierto? Donde no se permite tal vez un poco la especulación en su periferia. Y esto se da es porque quien produce espacio es el Estado. Y el Estado no se permite en este momento
digamos, la especulación en función del comercio, en función del intercambio comercial, es decir, en función del lucro. Yo creo que esto impide mucho que la ciudad sea dispersa en este periodo, acompañado del discurso modernista con el cual se produce en el momento ciudad, ¿cierto? Que es mediante el plan regulador. El plan regulador es muy positivista, en el sentido en que se establece, que es casi una norma, que no permite participación, que por el contrario es un arquitecto que ejerce la disciplina y con eso no se discute, hay unas líneas trazales y eso es lo que se tiene que hacer. Yo creo que esa es más la influencia del modelo desarrollista como tal. Bueno, y ya por la otra pregunta, me gusta mucho que me haga esa pregunta porque en ese conversatorio está Raúl Barba. Raúl Barba es un líder ambiental de la ciudad de Barranca Bermeja, que me ayudó mucho con el proceso de la tesis. Y yo creo que esta pregunta es seria, digamos, su defensa que está haciendo, su defensa ambiental sobre la ciénaga silvestre y los intereses que tiene la población en Barranca Bermeja enfrentados con los intereses que tiene un sector tan importante como Ecopetrol, que es la empresa comercial más importante y más grande del país en este momento, y produce, pues, que tiene mucha rentabilidad y que tiene mucho poder. Simplemente, bueno, yo estuve intentando investigar o tener acceso a la información y hay varios problemas, ¿no? Es decir, la planeación y el compromiso entre el espacio o entre el suelo y el subsuelo, ¿cierto? La competencia de la planeación del suelo está en el municipio, pero finalmente es el Estado Nacional quien es el dueño del subsuelo, pero finalmente si usted va a explotar el subsuelo, pues compromete el suelo o el uso del suelo. Entonces, finalmente acá hay como una discusión que nunca se ha, digamos, nunca se ha puesto sobre la mesa, porque finalmente no se quiere que se discuta, ¿no? Entonces, tensiones hay desde el municipio hasta, pues, entre el municipio y la refinería, pues, en Ecopetrol. Es como, pero hay muy poca información, obviamente hay muy poco acceso a la información, porque pues, se evita que la discusión se aborde. Yo creo que esa es como la respuesta a esas dos preguntas. Listo. Angélica. Bueno, tengo una pregunta y una mano levantada. Entonces, la pregunta pues es justamente de Raúl Barba y Raúl pregunta pregunta por qué la ausencia de la variable ambiental, digamos, atendiendo que pues ciertamente se desarrolla en un ecosistema ambiental, en un ecosistema de bosque húmedo tropical que ha sido destruido durante 100 años y hoy tiene a la ciudad en una crisis ambiental. Entonces, ¿cómo consideras la variable ambiental? Pero le voy a dar la palabra también a Rodrigo Santofimio, que tiene hace un momento la mano levantada. Creo que quieres hacernos la pregunta, Rodrigo, con micrófono abierto. Gracias Angélica y gracias al conferencista Giovanni Andrés. Tengo la inquietud, actualmente estoy haciendo un trabajo sobre Barranca, pero mirando los años más de constitución digamos, del proyecto de ciudad. Yo lo entiendo como un proyecto de ciudad, pero la pregunta es muy concreta, Giovanni. Es que un poco la inquietud, refería a la inquietud de Angélica en el sentido de que yo lo que sentiría es mucha externalidad, es decir, mucho lo exógeno, y realmente hay elementos que no aparecen allí, que creo que van a jugar un papel importante. Por ejemplo, la misma constitución de la empresa como tal, nacional, y la participación del movimiento obrero, es decir, el abuso allí no se siente. Y igualmente la inquietud estaría dada en el sentido de cuál es su papel en la construcción de la ciudad. Es decir, en ningún momento, esa es una pregunta que vengo haciéndome, ¿no tienen una idea de ciudad o solo están referidos a sus intereses gremiales únicamente, salario y esto? Y eso es como la inquietud, Giovanni. Muy agradecido con Angélica por la invitación y todo, por favor. Señor Rodrigo, se refiere al papel puntualmente del abuso, ¿cierto?
Perfecto, Giovanni. Sí, exactamente. Ok. Dale, Giovanni. Ok. Bueno, me gusta la pregunta de Barba, pues ya lo estaba mencionando. Espera un momentico. Sí, bueno, ya estaba haciendo referencia a lo que estaba comentando Barba, porque la ausencia de la variable ambiental en ese lugar. Yo creo que lo ambiental tiene pertinencia precisamente cuando aparece ya las consecuencias del fenómeno neoliberal como tal, ¿cierto? Es decir, no significa que antes no hubiese contaminación, no se cuestionara un poco la función digamos, del equilibrio pues el equilibrio de la conservación del ecosistema como tal. Yo creo que esa pregunta aparece es cuando la aplicación un poco del modelo neoliberal empieza a verse, pues empieza a evidenciar un poco el nefasto modelo. Creo yo, o lo asemejo más en ese sentido. ¿Por qué lo ignoro en ese periodo de tiempo? Pues primero porque no me abarca, no me interesa abarcar muchas variables. En la tesis me interesó producción de vivienda social y dentro de infraestructura solamente vías urbanas, acueducto y alcantarillado. Yo creo que con eso era suficiente y con eso me fui. Hace falta, naturalmente, es una pregunta por responder y es una pregunta muy pertinente en este momento para, para resolver en Barranca Bermeja. Y por otro lado, al señor Rodrigo, bueno, me gusta mucho también esa pregunta, la intenté resolver con la profesora, era una cuestión que a mí me sorprendía, ¿no? Este discurso de la uso en Barranca Bermeja, la defensa de los derechos de los trabajadores, la uso, pues el movimiento sindical nace en Barranca Bermeja, hay un movimiento muy importante en Barranca Bermeja, un movimiento social, hay un colegio que se llama Camilo Torres Restrepo, aparecen curas, o sea, hay un montón, incluso en San Vicente de Chucurí es donde fallece o donde pues, se dan de baja a este cura, y además es acá en San Vicente de Chucurí donde nace el Ejército de Liberación Nacional, o sea, hay mucha influencia, incluso algunos actores del abuso ingresan a las filas del Ejército de Liberación Nacional. Pero a mí me interesa mucho es como el poder que tiene el abuso, que tenía en su momento mucho poder, en los 60, 70, se vio muy robusto, solo estaba en función del individuo que estaba empleado. Es decir, ustedes se dieron cuenta entre la producción de la ciudad formal y la ciudad informal. La ciudad informal es más de la mitad de la ciudad. Nunca se preguntaron, nunca hubo un cuestionamiento por ciudad, por producción de vivienda social a personas que no fueran trabajadores. O sea, por el contrario, sí se hizo vivienda en el barrio Galán, en el barrio Parnaso, pero en este momento son viviendas de estrato 5 y 6. Entonces es un poco un discurso que es muy interesante también, ¿no? Es como que el discurso del sindicalismo se agrega también. Bueno, no sé cómo puede eso llamarse la geografía humana o la geografía política, pero me pareció muy curioso y me gusta mucho que el señor Rodrigo lo haya anotado porque digamos que la uso en esta no tuvo interés, o mayor interés en que población diferente a la trabajadora se viera beneficiada desde el Estado. Muchas gracias, Giovanni. No sé si tenemos alguna otra pregunta. No veo ninguna mano, creo, levantada. Yo tengo, mientras se animan a conversar con Giovanni, yo tengo, esto es un poco más de la lectura del texto. Bueno, voy a levantar la mano el Raúl Barba, pero voy a terminar la pregunta rápidamente. Me llamó mucho la atención y no entendí muy bien. Me gustaría que lo profundizaras un poquito, porque hay una parte donde mencionas mucho el papel de Ferticol.
y en particular su papel un poco como en la localización o el patrón de localización que tuvo los asentamientos informales en la ciudad. Y pues a mí me interesa en particular mucho ese tema. Yo trabajo con asentamientos informales y sobre todo esos patrones que detonan la localización en unas zonas y en otras, ¿no? Y por eso me llamó la atención eso en particular de tu trabajo, que no entendía bien cuál fue el papel de esa entidad en particular en relación con la informalidad. Y le voy a dar la palabra a Raúl Eduardo Barba, que levantó la mano, supongo que quiere complementar algo con respecto a su pregunta anterior. Sí, buenas, ¿me escucha? Sí, señor, perfectamente. Sí, Más que complementar, es una pregunta ya adicional. Andrés, pues de antemano felicitar a Andrés por el excelente trabajo que hizo. Para mí como barranqueño es un honor poder asistir a estos espacios y poder encontrarme en producción de investigación de calidad sobre la ciudad, lo cual es una de las debilidades que tenemos. No estudiamos ciudad los de acá y pues por eso la planeación de ciudad está como está. Tú hablabas de un periodo neoliberal de ciudad que arranca en el 2002, pero no sé si no alcanzaste por la lógica de investigar, que hay que ponerle como un cierre a las cosas, a capturar en esa ciudad neoliberal la llegada del puerto, que apareció el puerto Impala, que es un puerto que está localizado desde 2010 en el perímetro de la ciudad, aunque está en el área rural, y es una implantación que marca como esa nueva tendencia a lo neoliberal. Pues como a una nueva lectura de esa ciudad neoliberal, porque es como una especie de enclave, pero no es enclave. Entonces, no sé si la pregunta es, ¿tú no pudiste por temas de acortar o hiciste un corte de tiempo o no pudiste conseguir como info sobre el tema? Porque pues esa variable está ahí, ellos están ahí ya en el territorio hace 13 años, conectado con todo lo que viene de logística, intermodalidad. Entonces, eso en este momento es el iniciador de una transformación de ciudad que queremos que se vaya en la próxima década. Entonces, esa es como la pregunta, Andrés. yo creo que es muy, o sea, es muy revelador, Bárbara. Pues primero no lo hice porque literalmente eso no fue como periodo desarrollista y desmonte del periodo desarrollista y reestructuración hasta el giro neoliberal, y ya hasta ahí cerré. No me daba el tiempo, no me daba tampoco, no sé, la capacidad, ¿no? Pero me gusta mucho ese aporte porque es también analizar hacia dónde está el desarrollo en el modelo neoliberal, y está hacia el desarrollo del comercio, ¿cierto? A la prestación de bienes y servicios, y en ese momento se empiezan a configurar este tipo de cosas. O sea, ya no es la industria la que tiene el patrón de empujar el desarrollo de una ciudad, sino que por el contrario, es ese intercambio de bienes y servicios el que empieza a empujar ya la ciudad. Entonces aparece, como usted dice, este puerto, por ejemplo, aparece la especulación inmobiliaria, que en el 2007, cuando se hizo un anuncio de proyecto de la modernización de la refinería Barranca-Bermeja, se alzaron los precios, empezaron a construir, pero se canceló ese proyecto y posteriormente se lo dieron a Mamona, que fue la refinería de Cartagena, ¿cierto? Entonces, ya hay otras variables, otras dinámicas que hay que analizar con otros métodos de investigación y con un detalle mucho más profundo. Yo creo que lo hacemos de a poquito y a pedacito, lo hacemos, me parece bien hecho, pero vamos de a poco. Y yo creo que bueno, es un aporte, es un poquito, un granito de arena que sigamos produciendo conocimiento, no solamente en Barranca-Bermeja, sino ojalá en la ciudad, pues para comprender cómo está la ciudad latinoamericana. Bueno, la profesora me comentaba sobre Ferticol y la ciudad informal. Con eso, con Ferticol hay un inconveniente porque yo tengo una ortofoto que me da el IGAC de 1962, donde está, que es la que les mostré, que está Ferticol y unos trazos de vía. No está construido. Tiene una muy buena resolución. Yo traté de mirar cuántas viviendas por avanzar tenía aproximadamente. Tenía 2 o una vivienda construida y estaba parcelada. Y solamente eran viviendas, pero destapadas. Y todo eso son barrios informales que fueron, en la tesis de Serrano del 2016, hace un estudio jurídico sobre las matrículas inmobiliarias
para saber de quién era el predio realmente, y generalmente eran baldíos que se ocupaban por la población como tal. Entonces, yo creo que, bueno, ahí digamos, no se sabe qué es primero, ¿no? No se sabe si es primero la instalación de Ferticol o si primero está lo otro. Naturalmente, pues primero está el cementerio, ¿cierto? Posteriormente, ahí sí hay consolidado un pequeño barrio informal, pero son apenas como unas 18 o 20 casas. Y luego está en 1959 Ferticol, pues, con escrituras públicas. Yo tengo las escrituras públicas de Ferticol cuando se crea, y en la ortofoto ya está construido Ferticol. No sé si duraron 3 años, pero para la foto en 1962 ya estaba construido. Entonces, realmente no sé, pero me da la impresión de que un poco la instalación, o mi tesis podría ser, de que un poco la instalación de un predio, la instalación de una empresa del Estado en ese suelo, ya da una influencia, ¿no? Para que la informalidad o para que la población pueda construir. Bueno, la instalación de Ferticol no urbanizó ese suelo, la urbanización fue posterior, pero sí hay una tensión, porque finalmente entraba una línea de ferrocarriles a recoger la producción de Ferticol, que era una línea férrea de ferrocarriles colombianos, llegaba, llenaba pues el tren con fertilizantes y se iba para la costa, se iba para la sabana cundiboyacense, para donde necesitaran todos los ahorros en el país. Pero entonces esto sí establecía una tensión de carros, de automóviles, de población afuera, que ya traía otro flujo que daba otra dinámica, ¿no? Ya hacía parte finalmente del suelo urbano, aunque estuviese en la periferia, pero eso ya le daba otra característica a ese suelo, porque antes era el otro lado de la línea férrea donde no hay nada. Y después de la instalación del Ferticol, pues ya había otras dinámicas. Creo yo que pudo haber sido por eso, pero no puedo asegurar. Bueno, muchas gracias. Tenemos una pregunta de Nilo Castro, ¿no? Pregunta qué consecuencias hay para la ciudad neoliberal el hecho de que Ecopetrol continúe siendo una empresa estatal y no de matriz privada. Bueno, yo creo que el hecho de que sea bueno, sí es importante que sea de matriz pública, Ecopetrol, porque le da cierto sentido, ¿no? Cierta vocación social, además de que es la caja, pues, que más produce dinero en el país para diferentes tipos de proyectos. Yo creo que es muy importante para la ciudad como tal y para el Estado. ¿Qué cambia? ¿Qué puede llegar a cambiar? Yo creo que sería mucho más agresiva la inversión privada. Ignoraría muchas más variables frente al ordenamiento territorial. Y yo creo que esa lectura, si bien no se la puedo contestar bien, pero esa lectura la podríamos hacer con otras empresas petroleras que se han asentado últimamente ya en este periodo neoliberal. En el Casanare, por ejemplo. Yo creo que esa lectura sí la podríamos hacer ahí. O simplemente también se podría hacer la lectura cuando en el periodo anterior al desarrollista, en el liberal, la Troco estaba funcionando y producía espacio, ¿cierto? Pues no sé si viste en la presentación, la Tropical Oil Company construyó un barrio dentro de la refinería, estaba dividido por una reja en un polígono exclusivo, hizo un barrio solamente para sus ingenieros americanos. Y esa gente, y eran como unas 100 casas, 120 viviendas, con una ciudad jardín dentro de la refinería. Yo creo que es un poco más fragmentada la ciudad, tal vez si la producción, si fuese privada, pero finalmente es una especulación. Bueno, pues no tenemos más preguntas. No sé si alguien quiere hacer otra pregunta. Nadie. Bueno, entonces yo creo que podemos dar por terminado el espacio. Muchísimas gracias
Giovanni, por compartir tus reflexiones. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Los invitamos a, pues, a ser parte de nuestra asociación como miembros investigadores. Aquí pues estamos tratando de construir una comunidad académica amplia y tenemos estos espacios, más nuestro espacio de blog y otros espacios de publicación más formales para nuestros socios investigadores y nuestras instituciones. Y pues nada, muchas gracias a todos Muchas gracias a ustedes y a todo el bueno, estén muy bien, nos vemos en otra. Muy bien.